Saludos amigos, amigas oyentes, ya estamos en la franja de radioconsultorios en la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Lunes a viernes, 10 a 11 de la mañana, 4 a 5 de la tarde, con las escuelas, facultades e institutos que hacen parte de esta estrategia académica. Los jueves en horas de la tarde le corresponde en la emisora al Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Julián Guevara desde el instituto y Alexandro Otálvaro Villada desde la emisora, los saludamos y las invitamos para que nos acompañen durante el desarrollo de nuestro programa. Ya están nuestras invitadas de hoy y les recordamos que durante esta presente temporada inicial del año 2019 estamos hablando de la maestra María Teresa Uribe de Hincapié. A partir del ciclo El mundo está en discusión, conversaciones sobre la vida y obra de ella. Hoy, 31 de enero, invitadas María Omelia Galeano y Alba Lucía Serna, profesoras jubiladas de la Universidad de Antioquia, y la docente investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Daisy Patricia Hurtado Galeano. Invitación para que en las estaciones FM de regiones, Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Suroeste, Oriente y Occidente, usted nos acompañen y por supuesto a través de 1410 amplitud en la ciudad de Medellín. Quienes nos escuchan también en otros departamentos, siempre bienvenidos y bienvenidas a nuestra programación, y quienes están en internet sintonizados con la radio cultural también hacen parte de nuestros ciclos. Una pausa y comenzaremos nuestro programa de hoy con nuestras invitadas. Hola ma, ya voy para la casa, ya nos vemos. Hola ma, ya voy para la casa, ya nos vemos. Hola ma, ya voy para la casa, ya nos vemos. Hijo desde que desapareciste, La página de la emisora de la universidad. Mira cómo es diferente, remueve el scroll. Una pista de tu paralela. Nada de, ¿sí ves? Sí. Pero solamente la universidad, portal de la universidad. Meto cualquier otra página y entro. Es como si estuviera muy carga la navegabilidad. Está muy... Es 31. Sí, y eso que estamos en el menos caliente, ¿sí? No, pero que supuestamente tenemos ya aire. Sí. No. O sea, antes no tenían aire. Era el aire sin aire. Hemos tenido siempre los huecos para el aire y eso va y viene. Eso va y viene, como los sitios del Medellín. Cada determinado tiempo. Y aunque aquí el que más ha sufrido con los calores han sido Juan Carlos Escobar y Adrián. Ah, sí, Adrián también. Porque Adrián tiene la bonita costumbre, cuando no había aquí aire, siempre venía de chaqueta o de saco. Buzo hasta aquí. No, y eso que este siempre es más menos caliente, Sí. el otro sí es súper caliente, el otro... ¿Cómo se llama este? Este es menos caliente por ese espacio, pero el equipo de allí genera mucho más calor, y lo otro es porque se concentra todo en menos espacio. Entonces, late de 16, ¿listo? Emisora cultural, Universidad de Antioquia. Presencia del alma mater en las regiones de Antioquia. El mundo está en discusión. Los programas, el ciclo que entre enero y abril de 2019 tendremos en la emisora cultural, en el radioconsultorio del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, para recordar a la maestra María Teresa Uribe de Hincapié. Y hoy, luego de lo que fue la presentación del ciclo, el perfil general de la maestra, pues comenzamos hablando de diferentes aspectos. Hace 8 días estábamos con el director del Instituto de Estudios Políticos, William Freddy Pérez, hablando justamente de la vida académica de la maestra. Quedamos cortos, pero sí alcanzamos a decirle a nuestros oyentes que durante estos meses tendremos la posibilidad de abarcar la obra de la maestra en diferentes aspectos. Hoy, contribuciones a la investigación sociológica. Como vamos a tener una orientación muy importante con la profesora Daisy Hurtado, la presentamos a ella primero como docente investigadora del Instituto de Estudios Políticos, porque nos va a enrutar justamente con nuestras dos invitadas adicionales que están con nosotros. Profesora Daisy, siempre es un placer contar con usted en la emisora. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Alex. Muy bien, muy rico estar aquí. Es un honor estar aquí con estas dos maestras, justamente para hablar de otra gran maestra de la universidad y de sociología y del instituto. Muchas gracias. A usted por venir.
María Humelia Galeano Marín, docente de la Universidad de Antioquia entre 1973 y 2004, cátedra desde esa fecha 2004 hasta hoy, socióloga de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en Administración Educativa de la Universidad de Antioquia, estudios de posgrado en Sociología del Desarrollo Latinoamericano en la Universidad de Essex, Inglaterra, especialista en farmacodependencia de la FUNLAN. Hablamos de la Fundación Universitaria Luis Amigo, hoy institución universitaria. Bienvenida, ¿cómo le va, profesora María Humelia? Muy bien, Alex, muchas gracias por esta invitación del Instituto de Estudios Políticos, que nos permite en este momento recordar gratamente a la profesora María Teresa Uribe, con toda la gratitud y el reconocimiento que ella se ganó a lo largo de su vida académica y profesional y personal. También nos acompaña la profesora Alba Lucía Sernángel, docente de la Universidad de Antioquia desde 1976 hasta el año 2000, cátedra hasta el año 2003, Sociología de la Universidad Pontificia Bolivariana, enero del 65 hasta 69, criterios de prioridades para la renovación del centro de Medellín, trabajo específico de ella, maestría en la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos, sociología entre enero del 70 a 1972, especialización en Programa Internacional de Investigaciones Educativas, curso avanzado de técnicas de investigación social entre 1986 y 1987 y especialización en el Instituto de Estudios Sociales La Haya entre 1976 y 1977, un trabajo específico para ese momento, la planeación en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Profesora Alba Lucía, bienvenida, ¿cómo le va? Bien, mil gracias. Un gusto estar aquí, sobre todo porque el recuerdo de María Teresa definitivamente nos convoca y porque si uno puede contarle al mundo, contarle a los estudiantes de la universidad quién fue María Teresa, por lo menos en la parte que compartimos con ella, es un placer. A eso digamos, inicialmente con ustedes dos, profesora María Humelia Galeano, cuando le nombran a la maestra María Teresa Uribe Hincapié, ¿qué es lo primero que se le vino a usted a la cabeza? Muchas imágenes, y realmente como hoy hace prácticamente un mes que ella partió, ha sido todo este mes de recordar, de devolver la película y de volver a vivir todos los años que con ella compartí en la oficina de sociología durante un periodo muy largo de nuestras vidas. Pero son muchos los sentimientos que a la vez golpean y a la vez gratifican, porque pues por supuesto uno quisiera que ella estuviera todavía con nosotros, pero a la vez pienso que hay un patrimonio enorme que yo creo que todavía no alcanzamos a dimensionar ninguno de nosotros, un patrimonio enorme en términos académicos, en términos investigativos, en términos humanos, que yo creo que demoraremos mucho tiempo para reconstruirlo y para poder con ese patrimonio seguir contribuyendo a construir el país que ella siempre había soñado, un país en paz. Pues Alba Lucía, usted nos decía, nos convoca y nos va a seguir convocando. Y en ese sentido, cuando se habla de una convocatoria inicial a la memoria de la maestra, ¿qué se le ocurre a usted inicialmente? No, es difícil porque son tantos los aspectos, las dimensiones de lo que uno recuerda de María Teresa, que yo primero la recuerdo como por el compañerismo, la solidaridad, el nivel de la capacidad que tenía tan grande como de conciliar entre posiciones diversas, teniendo sus posiciones muy firmes y claras, pero nunca en enfrentamiento, sino siempre como en comprensión de esas diferencias. Y para mí, en eso, ella fue maestra, para mí, porque de pronto yo recuerdo mis inicios de vida académica y quizás yo me orientaba hacia la sociología de una manera mucho más sesgada en términos del enfoque teórico, metodológico que privilegiaba, y con María Teresa aprendí que era válido también mirarlo desde otras dimensiones y con otras perspectivas y con otros enfoques teóricos y metodológicos, y para mí esa fue una enseñanza de toda la vida y para toda la vida. Bueno, pues ahora dice,
hablemos de la maestra, justamente en el ciclo, porque ustedes desde el instituto, digamos, nos ubican en un ciclo que trata diferentes aspectos de la vida y obra académica de la maestra, y por capítulos, y cada vez que conversábamos en el ciclo pasado sobre los 30 años del Instituto de Estudios Políticos, en todos los programas hubo referencias a la maestra, Sí. incluso en los que usted vino. Sí, claro. No, María Teresa es un referente para la sociología, para la ciencia política, es en la vida académica de muchos de nosotros, sus elaboraciones teóricas, metodológicas, esas búsquedas de las que habla la profesora Alba Lucía, o sea, es estar hurgando por distintos lados, por distintos campos de conocimiento. Era una cosa maravillosa pues, que nos enseñó siempre María Teresa. Y hoy justamente, y bueno, y esa relación de ella, esa facilidad de ella de relacionarse con otras, con distintos paradigmas, con distintas formas de ver la realidad, con distintos campos de conocimiento, pues era muy importante. Pero María Teresa siempre se reconoció en primer lugar como socióloga. Para María Teresa esa siempre fue, digámoslo así, como esa identidad primigenia de ella, y ella siempre, y en muchos de los escritos, ella sí lo plantea, ¿cierto? Cómo su relación con la historia, con la filosofía, con la antropología, fue muy clara, pero María Teresa siempre lo dijo, yo soy en esencia socióloga, pues, sin los esencialismos, por supuesto, que siempre nos enseñó a poner en entredicho la profe durante todo el tiempo que estuvimos con ella. Y hoy justamente lo que el instituto quiere hacer con estas otras dos grandes maestras en sociología es reconstruir un poco como a esa María Teresa socióloga, ¿cierto? Como volver a ella, volver a pensar, mirar cuáles son esos... cuáles fueron esos aportes que María Teresa y Eumelia y Alba Lucía hicieron en una carrera que empezó en 1968, en la que ellas muy rápidamente, pues ya en 1973, tanto María Teresa como Eumelia entran a sociología en la Universidad de Antioquia, Alba Lucía 3 años luego. Y eso es un momento muy especial que yo creo que sería lo primero que me gustaría que pudiéramos hablar. ¿Qué era ese momento de la universidad y de la sociología a principios de los 70, que pasaron cosas, que fueron cosas muy, pues que eran, pues en el 68 se crea la carrera en un momento en el mundo muy, o sea, muy significativo en el mundo entero, pero también en la ciudad, y ustedes ya en el 73 están haciendo... están entrando a la universidad digamos, a ponerle también la fuerza, las ideas que traían también de una universidad, digámoslo así, confesional, pero que sabemos que también allá, o sea, ese confesionalismo no llega así a la universidad, ¿cierto? Hay unas cosas que ustedes llegan a proponer en la universidad, entonces de pronto esa primera parte como para la conversación sería muy rico que la pudiéramos recrear. Claro, además porque cuando estamos hablando de los 50 años de Ciudad Universitaria, ese principio de década representó también una apertura muy importante de ingreso de estudiantes, se amplía la oferta académica de la universidad, al tiempo que el cuerpo docente de la universidad también crece a partir justamente de esas necesidades de copar los espacios y el surgimiento de muchos programas. Les escuchamos, profesora María Eumelia. Hablemos de ese momento de la universidad para luego concentrarnos en ustedes. Sí, yo diría que en este momento resignificó muchísimo esa llegada de María Teresa y mía a la Universidad de Antioquia en marzo de 1973. Llegamos el mismo día, nombradas como profesoras de una facultad, de un departamento de sociología que tenía su programa académico cerrado. Y el programa estaba cerrado porque las condiciones del país y del departamento en ese momento eran unas condiciones de grandes movilizaciones por la tierra, por el trabajo, movilizaciones por la educación, y en ese contexto el departamento de sociología fue cerrado y los profesores que inicialmente estaban a cargo del programa fueron expulsados de la universidad. Entonces fue un contexto bastante difícil, por lo menos para mí, de llegar a reemplazar esos profesores que eran fundadores del departamento. Pero tuve la fortuna, yo diría que fue un privilegio enorme que me concedió la vida de llegar con María Teresa y que inmediatamente empatizáramos. No nos conocíamos, éramos de la misma universidad, pero no nos conocíamos.
y de inmediato se estableció como esa conexión, ese vínculo que duró toda la vida y que fue un vínculo no solamente académico, sino que yo diría personal y de una convivencia hermosa en esa oficina que compartimos casi toda la vida de la universidad. María Teresa llegó con un equipaje distinto al que llegamos la mayoría de los profesores, que éramos casi todos egresados de la Universidad Pontificia Bolivariana, formados en la década del 60, donde la Facultad de Sociología de Bolivariana, pues poco se escuchaba del marxismo. Pero cuando llegamos a la Universidad de Antioquia, el marxismo era la cátedra y la orientación fundamental, era el paradigma no solamente para sociología y las áreas sociales, sino que permeaba hasta las matemáticas. Era un paradigma que estaba presente, pero que tenía razón de ser por la gran movilización social y política de ese momento. Era la forma de responder a esa gran movilización. Y digo que María Teresa llegó equipada con el marxismo, no porque en la universidad se hubiera formado a través de los cursos, sino por unos equipos de trabajo, unas mesas de trabajo, grupos de trabajo clandestinos que se dedicaban a estudiar el capital. Entonces ella llega con esa formación, no solamente en la sociología clásica, que era el fuerte de sociología de la UPB, sino también con esa formación marxista, que yo diría casi que de inmediato la habilitó para trabajar cursos avanzados de sociología para estudiantes que ya estaban para graduarse y que no lo habían podido hacer porque no había profesores y porque el programa estaba cerrado. Entonces ella de inmediato irrumpió en la sociología, en los cursos básicos de sociología, y eso lo acompañó también de asesorías de trabajo de grado a este grupo de estudiantes. Pero para mí, yo decía que es un privilegio y lo reitero. Para mí, si me pusieran a sintetizar qué significa María Teresa, para mí todavía no soy capaz de hablar en pasado. Una lección de vida de cómo se hace un maestro, de cómo lograr unir, combinar una capacidad de análisis, una capacidad de abstracción que fue propia de María Teresa, y abordar temas muy complejos, muy difíciles. Los retos de ella siempre eran las preguntas nuevas, las preguntas que nadie se había hecho, y por eso me parece que el ciclo está muy bien nombrado, ¿cierto? Todo está en discusión, no hay verdades, ¿cierto? No hay verdades, todo cambia, todo se transforma. Pero esa capacidad de análisis, esa capacidad de reflexión, en María Teresa estuvo unida a una imaginación creadora enorme, donde María Teresa era capaz de aventurarse a decir las cosas que nadie había dicho y a interpretar desde teorías y desde realidades donde nadie había pensado en esa alternativa o en esa posibilidad. Pero a esas dos características se unió una que para mí es fundamental y lo logro como visualizar más en este momento, y fue esa disciplina y rigurosidad de María Teresa, una rigurosidad teórica y una disciplina férrea. Yo creo que ni los soldados de la patria tienen esa disciplina que tenía María Teresa. Llegamos el mismo día, a la misma hora, por la misma emisora, ¿cierto? Y el escritorio de María Teresa poco a poco se fue llenando de columnas de libros, hasta que los libros la taparon. Y yo sabía que María Teresa estaba ahí, encorvada en el escritorio, porque ella tenía esa posición para escribir y para estudiar. Y yo sabía que estaba porque salía el humo. Sabemos pues que esa característica del fumador la acompañó siempre. Siempre estaba ahí. Y cuando terminaba la jornada laboral en la universidad, 6 y media de la tarde, María Teresa ya tenía armado un equipaje, que eran unos libros académicos, rayados, grandes, donde María Teresa preparaba los cuadernos, donde ella preparaba de principio a fin
cada una de sus clases, cada una de sus conferencias, cada una de sus ponencias. Me imagino que eso servía de guía, pero ella no leía en la clase. Yo sé que ella no leía en la clase, pero ella tenía esa rigurosidad de preparar consciente y sistemáticamente toda la clase. A mí me encantaría preguntarle a las hijas de María Teresa si todavía esos cuadernos existen, porque creo que son unos tesoros. Sí. Bueno, profesora Ana Lucía, hablemos de ese entorno justamente del programa de Sociología de la Universidad de Antioquia. Bueno, a mí me tocó iniciar, digamos, la relación con María Teresa un poco después de lo que está narrando Eumelia. Yo llegué a la Universidad de Antioquia, pues cuando yo estaba terminando Sociología en la Bolivariana, María Teresa estaba ingresando a Bolivariana. Luego yo me fui a una especialización, a una maestría en Estados Unidos, y cuando regresé a trabajar en Bolivariana. Entonces apenas en el año 76 a mí me convocaron a la de Antioquia, y justamente con la idea de que, como tenía formación en Universidad Norteamericana, podía contribuir a una apertura de opciones teóricas y metodológicas. Y el profesor José María Rojas, que en ese momento era jefe de departamento, me dijo: necesitamos a alguien que maneje, por ejemplo, métodos y técnicas de investigación cuantitativa, que aquí estamos atrás en eso, tenemos que pensar en una modificación del pensum que abarque otras dimensiones también de la teoría, que los clásicos de la sociología como Parsons, Comte, Durkheim no sean solamente opciones que los estudiantes se tienen muchas veces es que rebuscar, sino que se integren como paradigmas teóricos. Entonces vamos a trabajar en eso. Entonces realmente yo llegué en el año, realmente 77, porque yo me empecé a trabajar fue en el 77, con mucho interés en contribuir a la modificación, a los ajustes del plan de estudios que venía de antes del cierre del programa de sociología. Se había reabierto, pero ahora había que ajustar el plan de estudios, que era más o menos una exigencia de la reapertura. Y yo creo que si en algún profesor de esa etapa que estaba pues desde antes del cierre, o desde el momento del cierre, pues, o en el momento de la reapertura, esos profesores que estaban ahí, si en alguien encontré como una disposición vamos a debatir las posibilidades de hacer ajustes al plan de estudios, de introducir nuevos paradigmas, nuevas dimensiones, nuevos enfoques teóricos y metodológicos, fue en María Teresa. A pesar de que la teoría sociológica que la manejaban en el pensum antiguo era mucho más concentrada en temas del marxismo, ahora se trataba de que los funcionalistas, la sociología comprensiva se integrara como paradigmas con el mismo nivel teórico que podía haber tenido el marxismo. Entonces fue un momento en que era romper con una tendencia dominante del marxismo para introducir otras visiones, y digamos que a mí me tocó un poco ese trabajo medio difícil de entrar en un medio que estaba muy dominado por los enfoques marxistas, y uno con la metodología cuantitativa y pero María Teresa tenía ya respetabilidad en el departamento, reconocimiento, y yo creo que si no es por una persona como ella, eso se hace muy difícil, porque ella respaldó la necesidad de otro, o por lo menos la posibilidad de otros enfoques y la validez de esos enfoques. Y yo, por ejemplo, siempre pude encontrar en ella una interlocutora que respetaba muy claramente posiciones teóricas en las que yo me había formado, lo cual no significaba que fueran posturas ni ideológicas ni políticas opuestas, sino que era pues frente a la realidad social, estoy diciendo. Otra cosa era frente al enfoque de la formación de los sociólogos. Entonces ahí yo me inclinaba mucho más por una formación más técnica, digamos, de la sociología norteamericana, y aquí se estaba dando antes otro enfoque teórico-político muy diferente. Y con ella fue muy fácil como ir buscando los acuerdos, y yo creo que ir llegando a un nuevo pensum, a un nuevo plan de estudios que fue que fue consolidando el programa de sociología también, porque antes había siempre muchos reparos desde unas posiciones a que se fuera a incluir
posturas no marxistas, y desde otras a que verdaderamente que el programa no era un, como decían de pronto las directivas de la facultad en ese momento, no era un programa de sociología propiamente, era un programa de, Era una pronto tensión muy de, fuerte. de teoría política, de marxismo o cosas de ese estilo. Entonces fue una tensión que a mí me tocó compartir con María Teresa y que yo creo que fue interesante. Es que yo creo que era como, fue como un puente muy importante María Teresa en ese momento, porque a pesar de esa formación de ella, autodidacta también, en los grupos que Omelia dice, muy rápida, pues también esa formación marxista tan fuerte, tan rigurosa, ella muy rápidamente también se encuentra con Gramsci, y eso también le abre, yo creo que abre el espectro de ese, o sea, abre ese marxismo ortodoxo, si se quiere, pues que posiblemente era digamos, el marco interpretativo que había en el momento. Y yo creo que María Teresa siempre, o sea, ese puente de reconocer en los clásicos, porque ella siempre fue una defensora de la teoría sociológica y de que teníamos, yo recuerdo mucho cuando fue mi profesora, cuando nos decía hay que leer a los teóricos, o sea, no es solamente, tenemos que leer, hay que leer a los teóricos de la sociología, a los clásicos y a los contemporáneos, y esa formación teórica para ella era muy importante. Entonces a mí me parece ese papel que Alba resalta ahí como de puente que hace María Teresa, de abrir, de que la sociología pudiera abrirse un poco de la estrechez, si se quiere, en la que estaba en ese momento, con todo lo necesario que era, y que Omelia lo resalta, pues claro, ese era el marco para poder así, del que había que asirse, para poder enfrentar también una realidad social que era compleja, convulsionada, que había despuntado una cantidad de movimientos sociales en ese momento, que era necesario, bueno, tener esos marcos. Pero yo creo que ese puente, María Teresa siempre trazó puentes, y ahora que lo dice Alba Lucía, o sea, es que trazó puentes dentro de la misma sociología. Yo siempre lo había pensado en ese papel de ella, de puente, de ser puentes con la historia, con la filosofía, pero esto es muy claro, esa capacidad que ella tenía también de establecer esos puentes y esos lazos, y de tejer con otras perspectivas que siempre para ella eran muy importantes para comprender la realidad social y para poder intentar, o sea, que la sociología pudiera tener también una base sólida, teórica, y por supuesto una derivación, digamos, en la transformación, que siempre pues es como la idea que tenemos pues como con la sociología. Entonces me parece que es muy rica esa idea del puente, pues de cómo construyó puentes María Teresa también dentro de sociología. Un hecho importante que están citando es el tema de investigación. ¿Cuáles eran esos ejes puntuales de intereses que ustedes se conversaban? Y entre comillas, no sé si el cómo, profesora Daisy, pero digamos el recurso. Es decir, porque es que hoy hablamos de una universidad investigadora, un sistema de investigación que es de amplio calado a nivel nacional, a través de la acreditación institucional, de la calidad como tal que tienen los pregrados de la universidad. Pero si nos volvemos a los años 70, la pregunta es, bueno, cuando hablamos de investigación, ¿cómo nos estamos moviendo en la universidad? Y en ese caso, ustedes particularmente ahí en sociología. Sí, esa es una arista que me parece muy importante, porque María Teresa, pero también Eumelia y Alba Lucía, yo creo que hay una marca muy importante que empieza, que yo siento, bueno, yo no soy de esa, a mí no me toca esa época, yo entro a finales de los 90 en sociología, pero ya hay una impronta con la investigación que yo creo que ustedes y María Teresa fueron muy importantes en poner en el centro ese lugar de la investigación, no solamente de las técnicas, claro que son muy importantes, sino de esa capacidad de auscultar permanentemente la realidad, de indagar, de hacerle esas preguntas pertinentes. Y yo creo que, yo no sé, yo me atrevo a decir que además era, como alumna que fui de ustedes también, que además era una impronta muy de las mujeres de sociología. Entonces me parece muy rico, o sea, como que esa investigación, ese lugar de la investigación, eso que ustedes se jugaron ahí, también en términos de la importancia de la investigación, de esa investigación rigurosa, que María Teresa también siempre nos interpeló con eso, con que había que investigar de manera rigurosa, que hablemos como de
de sector de la investigación, profes. Sí, yo diría que María Teresa hace rápidamente el tránsito a la investigación. Yo diría que mucho antes que el resto de profesores. Y esa es una línea de trabajo que a María Teresa la acompaña toda su vida. Pues sabemos que fue fundadora del Instituto de Estudios Regionales, que fue cofundadora también del Instituto de Estudios Políticos y que fue una investigadora permanente. Con mucha producción. Con muchísima producción y además con una característica, y era no solamente investigar, sino difundir los resultados de la investigación, no solamente en revistas, en ponencias, en conferencias, en libros. Ella siempre estuvo activa, ¿cierto? Y no solamente en investigación en problemas de tipo teórico, sino también de la misma realidad. Ella se vincula a la Consejería Presidencial para Medellín, ¿cierto? Y hace un trabajo maravilloso en ese momento y en ese contexto. Y yo diría que la primera como puerta de entrada de María Teresa, porque los 70 no eran en la universidad investigadora, no. La investigación en la universidad realmente empieza a coger fuerza en los años 80 y de ahí hacia adelante ya con la vicerrectoría incluso de investigaciones, ¿cierto? Sí. Que va posicionando, y a la parte de eso también la formación de estudiantes en sociología, porque como lo decía Alba Lucía, inicialmente la formación era una formación desde el paradigma cuantitativo de investigación, ¿cierto? Pero luego irrumpe también el modelo cualitativo de investigación y se formaliza en el pensum de sociología esa área. Pero en el caso de María Teresa inicia un trabajo investigativo, yo diría fuerte, en el área de sociología urbana. Primero como estudiante de planeación físico-urbana en la Universidad Nacional, y yo creo que ya ahí empieza a ser como ese tránsito del marxismo clásico ortodoxo a otras visiones un poco más amplias, también con tinte marxista, pero de otra característica, ¿cierto? Cuando ella hace el trabajo de grado, que es precisamente sobre segregación socioespacial, y se fundamenta su trabajo en Castells, en Lippides, etc. Yo creo que es una primera puerta de entrada, ¿cierto? Pero a partir de ahí, ella no solamente investiga, difunde el conocimiento con una generosidad enorme, sino que también transmite a través de la docencia y forma profesionales, ¿cierto? Profesionales en distintos campos. A mí me asombra en este momento recordar todos los temas que María Teresa trabajó, ¿cierto? Aunque había un hilo conductor que era la política, la paz, la guerra, el conflicto, el Estado, pero siempre había ese hilo conductor, pero ella pasaba de una realidad a otra. Trabajó, por ejemplo, en el oriente antioqueño, en procesos de planeación físico-urbana, ¿cierto? Y en muchas otras zonas del país, en Urabá, etc. Entonces ella tenía como una movilidad, como una capacidad de moverse de un tema a otro, de un autor a otro. Eso era impresionante, la manera como les decía, el escritorio crecía, la biblioteca crecía, y los autores que todavía aquí no se conocían, ella no sé de dónde ella conseguía los libros y era la primera como en tenerlos, no por el esnovismo de tenerlos de primera, sino porque ella sentía que esa era una necesidad para continuar la producción de conocimiento, ¿cierto? Yo creo que la mitad del salario de María Teresa se iba en libros. Sí. Profesora Malucía, la escuchamos justamente sobre este mismo tema, la investigación. Bueno, a mí me tocó compartir primero, inicialmente, las discusiones sobre los enfoques metodológicos en la enseñanza de la sociología y sobre todo para los ajustes al pensum. Yo creo que ella nunca, primero de pronto no es muy claro para mí que primero el enfoque fuera más cuantitativo. Yo creo que antes era un enfoque mucho más teórico, sobre todo documental, bibliográfico, bueno, y que no se concebía mucho la investigación empírica y menos la medición. A partir pues, de cierto momento que ya se empieza como a ajustar el pensum, si se introducen como cátedras obligatorias, las de técnicas de investigación y cursos de estadística, bueno, tal vez estadística existía de antes, y cursos de demografía y cosas de ese estilo. Y posteriormente sí viene una necesidad de definir claramente que hay paradigmas cualitativos y cuantitativos, y es cuando, digamos,
se presenta lo que decía Eumelia. Yo creo que Eumelia pues ahí estuvo abanderada de un paradigma por lo menos, pero fue un momento que estuvo en relación con la formalización del pensum de sociología en esa década, finales del 70 o mediados a finales del 70 y comienzos de la década del 80. Posteriormente a mí me parece que hubo algo muy interesante en lo que María Teresa intervino mucho y creo que fue muy influyente que se fuera dando eso, fue pensar en la interdisciplinariedad. María Teresa empezó con que la historia, con que la psicología, con que la filosofía, es decir, una mirada interdisciplinaria, que la sociología no se podía quedar exclusivamente con las miradas de los sociólogos y desde lo social, sino que había muchas disciplinas que apostaban en el mismo conocimiento de esa realidad compleja, y ahí entonces cabían distintos métodos, distintos paradigmas teóricos, distintos enfoques disciplinares, entonces la psicología, en fin. Eso de pronto llevó a que en un momento, para mí, y es uno que discutimos María Teresa y yo en este cuadernillo, en unas ponencias por ahí que me encontré. Cuéntale el cuadernillo que tiene usted en manos, porque la radio es a blanco y negro, profesora Alba Lucía. Usted trae un cuaderno y lo ha estado hojeando. Un pequeño paréntesis, ¿qué cuaderno tiene usted ahí? No, es una publicación que sacó el Centro de Estudios de Opinión por ahí en el año 96, y donde curiosamente me encontré que, no recordaba ya, hay una ponencia mía que María Teresa responde en buena medida sobre lo que era el desarrollo de la sociología en Medellín en la época. Entonces, de pronto yo hacía unas críticas de la pérdida del objeto de la sociología y María Teresa replica más o menos. Lo que pasa es que el momento de la interdisciplinariedad es que la psicología, es que la filosofía, es que la historia tiene mucho que ver aquí. Entonces no podemos hablar de una sociología con un método propio, con un objeto propio e independiente de las otras disciplinas. Al contrario, tenemos que enriquecer esa formación para el conocimiento de una realidad social con todo lo que puedan aportar diferentes disciplinas. Entonces, en una parte donde yo digo que María Teresa me aportó mucho para ampliar esa visión del sociólogo como con un objeto muy definido, con una teoría muy definida, con una formación metodológica también muy explícita y muy propia del sociólogo, y más bien abrir ese panorama hacia otras visiones, no solo en disciplinarias, con posibilidad de otras disciplinas, sino también teóricas y metodológicas. Y ahí entonces, por ejemplo, al final de la ponencia de María Teresa, empieza a hablar de algo que decía ahora Daisy, de cómo ella, para esa época ya, veía la necesidad de regresar, de retornar a los clásicos, de volver a leer a Weber, a Durkheim, a otros teóricos, pero ya desde otra perspectiva, ya con otra mirada, no como sencillamente el paradigma teórico dominante. Entonces era una discusión interesante más o menos en ese sentido. Yo me acuerdo mucho, bueno, yo era asistente de investigación en esa época, como en el 98, cuando hicimos ese trabajo sobre desplazamiento forzado que ella coordinó para la conferencia episcopal. Y yo me acuerdo mucho de una figura que a mí toda la vida se me quedó, y ella nos decía mucho en las reuniones que teníamos como de metodológicas y del enfoque con el cual teníamos que hacer ese análisis del desplazamiento en Antioquia. Y ella hablaba mucho del poliedro. Ella decía, es que la realidad es como un poliedro, y así cada fenómeno es eso. Entonces nos decía, y en ese poliedro hay una cara que es muy importante, que es la teoría, la discusión y la conversación con los clásicos, con la filosofía, con los teóricos de la sociología y la filosofía incluso. De hecho, ella dice, la conversación fundamental en ese trabajo es con Hannah Arendt. Ella coge a Hannah Arendt y hace una traducción maravillosa para poder entender lo que estaba pasando con el desplazamiento forzado a finales de los 90 en Antioquia. Pero entonces también nos dice, bueno, necesitamos cuantificar cuántos desplazados, pero eso solo no basta, necesitamos el contexto histórico, y eso era el contexto histórico de cada región, de la ciudad, o sea, de recoger la información histórica de cada contexto, cuantificar, ir a hacer entrevistas
con los desplazados, con los funcionarios, ver, poder hacer esa figura del poliedro era una cosa muy maravillosa con ella. A mí siempre se me quedó como eso, porque era eso que ustedes están mencionando, ¿cierto? Como poder ver un fenómeno en sus distintas aristas y solo así, nos decía ella, solo así será posible lograr una comprensión más o menos rigurosa, más o menos clara de ese fenómeno. Si nos quedamos solo describiendo, o si nos quedamos solo cuantificando, o si solo necesitamos todas esas cosas a la vez. Y María Teresa nos puso a contar, pues hicimos todo un trabajo también cuantitativo allí, hicimos todo un trabajo con entrevistas, con grupos, con trabajo de prensa, que para ella también era muy importante. Entonces yo creo que para mí esa fue una de las grandes enseñanzas pues en ese trabajo que yo estaba muy chiquita y era pues era simplemente una auxiliar de investigación, pero para mí ese fue una enorme enseñanza de María Teresa. Sí, yo creo que lo que plantea Daisy nos lleva a una faceta muy, muy bonita de María Teresa. No era la intelectual de escritorio. Era una maravilla verla en trabajo de campo. Yo tuve la oportunidad de compartir con ella un trabajo de campo en el oriente antioqueño, y una de las frases que ella decía reiterativamente es que esto es muy bonito y muy importante porque es ponerle el rostro a los datos. Sí. No es lo mismo analizar unos datos fríos que otros recogen para nosotros, sino es esa posibilidad de interactuar con el otro, y no solamente interactuar con él para comprender lo que él está diciendo, sino que su cara habla, sus ojos también, sus gestos. Ese fue un aprendizaje bastante hermoso, y en trabajo de campo, en particular en ese trabajo de campo, fue también una lección ética para todo el grupo, ¿cierto? Lograr entender ese proceso de reciprocidad que se genera entre el investigador y los grupos con los cuales se trabaja, y cómo ese principio de reciprocidad se realiza en una investigación. Entender el otro como sujeto y no como instrumento para recoger información. Creo que es otra de las lecciones hermosas, unido como a esa valentía que tuvo María Teresa de atreverse a hablar de ética en situaciones de guerra. Y de publicar, y de estar en una ponencia en un momento muy convulsionado de la ciudad, y atreverse a alzar su voz y a publicar un documento sobre un tema tan sensible en ese momento, pues que seguirá siendo un tema muy, muy importante y muy significativo. Por ejemplo, ella ¿tuvo algún tipo de respuesta de ella ante cualquier persona, estudiante, familiar, que le dijera, ojo, vimos años difíciles, cuídese, asesinaron al maestro Abad, otros docentes de la universidad, en Arnao, a final del al lado de la oficina de maestra, asesinaron a Arnao. Esa valentía de la maestra que se reflejó en sus publicaciones, en lo que usted nos acaba de decir, pero tuvieron la oportunidad de compartir con ella y preguntarle sobre ese tema. ¿Qué respondía? En el ámbito de lo privado, pues, de lo que se puede decir. Ella era una persona que guardaba mucho su privacidad, y había temas como ese, por ejemplo, de su seguridad personal, que era un tema que uno sabía que no tocaba con ella. Cuando ella tuvo que salir del país, estuvo más de 6 meses en España y en Francia, la universidad seguía muy convulsionada. Fue necesario sacar todo lo que ella tenía en la oficina. Fue, yo creo que uno de los momentos más dolorosos que yo viví, que era empacar todas sus pertenencias, y Guillermo, su esposo, mandó por ella, ¿cierto? Pero con ella, ni siquiera conmigo, que compartíamos la oficina, habló de su seguridad personal. En un video que vi en estos días, ella precisamente planteaba eso, pues como que su familia temía por su vida, ¿cierto? Pero también sabemos que esa misma familia, y especialmente su esposo, fue un protector, fue un ángel de la guarda permanente toda su vida, ¿cierto? Estuvo en las listas negras, ¿cierto? Y a razón de eso tuvo que
irse del país, pero repito, ella nunca habló de eso, eso no era un tema de conversación, no sé ella cómo lo manejaba, pero ella continuaba con su trabajo con ese compromiso moral y ético que ella tenía, y yo pienso que eso hacía parte como de su misma entraña, lo que ella quería ser, eso hacía parte de su ser, era tan unido a su ser que ella no renunció nunca a continuar ni a un tema, ni a Ni a publicar, dejar de decir las cosas Sí. incómodas que cuando las que tenía cuando las decir, tenía las que decir decía. incluso. Sí, hay coyunturas pues como de eso muy Pero muy complicadas, pero es yo muy- creo que la valentía la acompañó siempre. Es muy claro que en medio de esa valentía y de esa claridad y de ese no doblegar sus posiciones ni dejar de expresarlas, sin embargo era una mujer especialmente conciliadora. Pues yo creo que en un ambiente que vivimos mucho, en la universidad, aún en el mismo departamento de sociología, donde a veces había discrepancias y distanciamientos, María Teresa más bien fue la que acercó, la que trató de limar asperezas, la que comprendía el porqué de las posiciones en una u otra dirección de los distintos compañeros, fue conciliadora, era, yo creo Mediadora. mediadora. Ella tenía ese Era papel de una- mediación una impresionante. Además que nunca juzgaba, ella no juzgaba al Sí, otro, ella entonces- trataba de ponerse en el lugar del otro y entender la posición ideológica, política y académica del otro, pero no la juzgaba. Además que yo no sé, al menos lo que yo siento también, entre las cosas que también yo creo que nos enseñó la profe, es a no hacer dramas con ella, ella desdramatizaba No se todo victimizó. eso. Esa era una cosa tan impresionante que todavía a uno hoy le cuesta, ¿cierto? Con las coyunturas de la universidad uno a veces entra como en... Pero María Teresa siempre tenía cuando hacíamos reuniones de profesores y de investigadores, pues como discutiendo las coyunturas de la universidad, María Teresa siempre tenía esa capacidad de decirnos tranquilos, pues, y mostrarnos caminos de, bueno, de cuál era la posición como instituto, como profesores, de poder ver más allá de lo evidente y del conflicto tal como se estaba presentando. María Teresa siempre tenía una manera de mostrarnos, de hacer el análisis de lo que estaba pasando, que nos tranquilizaba, ¿cierto? Con situaciones también muy duras que hemos vivido, pues, pero ella tenía una facilidad para calmar a todo el mundo, pues para que los ánimos exasperados o los temores, inmediatamente ella los apaciguaba, incluso siendo ella posiblemente la que pudiera tener más riesgos. Era una cosa impresionante, esa manera como ella bajaba toda la... Bueno, una pausa breve y vamos con las conclusiones de nuestro programa de hoy. Continuamos, franja de radioconsultorios, el mundo está en discusión, es el ciclo que actualmente desarrollamos desde el radioconsultorio del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, conversaciones sobre la vida de obra de la maestra María Teresa Uribe Incapié. Hoy hablamos de contribuciones a la investigación sociológica con María Omelia Galeano y Alba Lucía Serna, docentes jubiladas de la Universidad de Antioquia. Igualmente está con nosotros la docente investigadora del Instituto de Estudios Políticos, Daisy Patricia Hurtado Galeano. En este segmento que nos queda a manera de conclusiones de lo que deja este programa, si hablamos de contribuciones a la investigación sociológica, ustedes ya nos han compartido elementos puntuales. Igual hay oyentes que llegan hasta ahora a la sintonía y quisiéramos a manera de resumen que entre ustedes tres, profesora Daisy, profesora María Omelia y profesora Alba Lucía, nos den una conclusión alrededor de este tema puntual con respecto a la maestra María Teresa Uribe Incapié. ¿Quién quiere comenzar? ¿La alumna? O las maestras, a ver. No, yo diría que María Teresa es un libro abierto y creo que investigaciones especialmente sobre conflicto, guerra, paz, esenciales para entender este país y para construir paz, para mí es uno de sus aportes fundamentales. Yo quisiera que ella estuviera aquí hoy para que me explicara qué está pasando en este mundo, porque yo solo, ese tipo de temas, yo encontraba que con María Teresa se podía conversar y se podían encontrar luces o por lo menos identificar conjuntamente la imposibilidad de encontrar salidas, pero yo creo que María Teresa fue
tuvo una capacidad inmensa de abordar distintos temas, problemas muy delicados, con visiones muy amplias y diversas, y eso lo vamos a echar de menos. Lo echo de menos ya. Sí. Profesora Daisy. Bueno, no, yo creo que María Teresa siempre yo creo que lo que yo más recuerdo de ella era que siempre nos provocaba a pensar temas que habían sido olvidados o que a nadie le importaban. Y ella lo ponía a uno como en esa tono. Bueno, a ver, esto en particular lo digo con lo que fue mi tesis de pregrado, que fue sobre la Iglesia Católica. Fue ella la que un día en una clase con ella, aquí olvidamos, los sociólogos nos olvidamos de la iglesia, de la religión y de la importancia que eso ha tenido en la construcción de la cultura y la cultura política nuestra. Entonces para mí siempre fue María Teresa como, o sea, siempre era, y después de eso siempre era como, a ver, esos temas que no nos atrevemos a pensar, esas cosas o que se han abandonado, siempre fue una instigadora para ese tipo de temas que yo creo que era una virtud que ella tenía de ponerlo, de moverlo a uno del piso, de la comodidad en la que uno estaba. Bueno, por eso el mundo está en discusión, profe. Por eso el mundo está en discusión. Como ustedes bien lo han dicho, lo han ratificado. Les agradecemos mucho que hayan estado, especialmente a la profesora Alba Lucía Serna Ángel, profe, que esté muy bien. Un placer que haya compartido con nosotros. Gracias por invitarme, fue un placer. Igualmente, profesora María Amelia Galeano Marín, que esté muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Profesora Daisy, igual usted hace parte de nuestro ciclo, de nuestra programación en el consultorio, así que con seguridad esta temporada la tendremos en varias oportunidades. Por lo pronto, hasta pronto. Bueno, muchas gracias por este espacio tan rico y con las profes, pues con otras maestras maravillosas. Estar aquí es una delicia. Radio Consultorio del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. El mundo está en discusión. Conversaciones sobre la vida y obra de la maestra María Teresa Uribe de Hincapié. John Jairo Toro Casas, conducción sonora, dirige la emisora cultural Beatriz Elena Mejía. Hoy los acompañamos en la conducción periodística Juliet Guevara, desde el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, y quien les habla, Alexander Otálvaro Villada. Una pausa institucional y llegamos con más hechos, más temas, más invitados de la programación de la Radio Cultural de Antioquia.